FM 89.1, Radio Universidad. Hace unos días, alrededor de una semana, un poquitito más, se presentó en el Congreso, exactamente en el Senado, un proyecto que busca que todos los docentes aprendan a incluir a estudiantes con discapacidad. Vamos a escuchar parte de algunos de los oradores. Uno de ellos fue la actriz y cantante Inés Esteves. Ella es mamá de dos nenas con discapacidad y hizo un discurso realmente muy conmovedor, muy fuerte y muy claro sobre por qué es necesario tener una ley de este tipo. Y esto decía: de los extraños. Bueno, necesitamos políticas educativas que garanticen que nuestros hijos e hijas no van a depender de la bondad, sino de leyes que los contemplen como individuos dignos del derecho a desarrollar su máximo potencial. Y esto involucra en infinidad de casos a la escuela común, a docentes, a directores y directoras que deben tener la comodidad de saber cómo accionar, porque este proyecto de ley es para ellos, no es solamente para nuestros hijos, es para los docentes. La idea no es exigirle más al docente, la idea es liberarlo del peso de no saber qué hacer, brindándole herramientas que faciliten la tarea y que propicien la comunicación, la integración y la convivencia fluida. Tal como están las cosas, si Stephen Hawking hubiera nacido en Argentina en 1942, probablemente hubiera terminado su vida en una cama lleno de escaras. En cambio fue físico, cosmólogo, divulgador científico mundialmente conocido. Lo limitante es el sistema, no la discapacidad, porque la diferencia en ese caso fue pura y exclusivamente la educación. Increíble, a mí me pareció tan claro esto como lo explicó, ¿no? Y con este último ejemplo, tomando, ¿no? Lo que fue la vida de alguien que bueno, dejó también mucho para toda la humanidad, ¿no? Con sus teorías, con su estudio, con su capacidad, porque todos tenemos esa capacidad. Pero bueno, comienza el ciclo lectivo y siempre estamos viendo, ¿no? Papás en las redes sociales hoy que muestran mucho todas estas cosas, ver papás que te dicen llorando, sí, con la excusa de que no hay vacante, a mi hijo no lo dejan entrar, ¿no? Y se sabe atrás por qué, ¿no? Así que bueno, este proyecto que busca que todos los docentes aprendan a incluir estudiantes con discapacidad se presentó. Vamos a ver esto cómo sigue, pero para hablar más de este tema y de la importancia que tendría tener una ley y herramientas para los docentes y para que todos podamos realmente estar incluidos en la sociedad como corresponde, estamos en contacto con Romina Núñez, que es abogada y activista por los derechos de las personas con discapacidad, una de las impulsoras del proyecto para capacitar docentes en discapacidad. En redes la pueden buscar como @derechoinclusivo. Hola Romina, aquí te saludamos Guillermo y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Un gusto conocerte y bueno, y contanos un poco cómo nace, ¿no? La idea de este proyecto, que imagino deben estar pidiéndolo hace mucho tiempo, pero finalmente pudo llegar al Congreso. En realidad, lo que es una ley no es de un pedido de hace mucho tiempo, sino que surgió en diciembre. Sí, lo que existe hace mucho tiempo es un pedido de capacitar a los docentes, ¿no? En materia de discapacidad, por todas estas situaciones que estuviste comentando, colegios que no quieren matricular, o una vez matriculados, muchas familias se sienten hostigadas, o cuando falta el acompañante piden que el niño se retire antes, o si el acompañante no puede asistir, y le prohíben el ingreso al niño directamente. Es un pedido de capacitar a los docentes que viene de hace muchos años. Pero ante este pedido, el año pasado, empecé a recorrer los ministerios. Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y Ministerio de Capital Federal, donde la respuesta de ambos ministerios siempre fue: no podemos obligar a capacitar a los docentes en discapacidad. Existen capacitaciones, pero son optativas para el que quiere, ¿no? A raíz de ese planteo fue que dije, bueno, listo, no puedes obligar, vamos a hacer una ley que dé el marco obligatorio. Más allá de que yo considero que con los tratados internacionales que tenemos en nuestra Constitución
incorporados, ya estamos habilitados para capacitar no solo a los docentes, sino funcionarios, empleados públicos, privados, etcétera. Pero bueno, la respuesta de quien debería realizar las capacitaciones es: no podemos obligar. Entonces dije, bueno, vamos a preparar una ley para darle el marco obligatorio, porque en la ley, en el proyecto de ley, no está la capacitación en sí, sino el marco obligatorio. Entonces empecé a analizar otro tipo de normativa que establecía capacitaciones obligatorias, como Ley Micaela, la ESI, en temáticas de violencia de género, y ESI es obligatorio. Entonces, ¿por qué no en discapacidad? Y empecé a elaborar un proyecto de ley de capacitación docente que con padres autoconvocados y otras agrupaciones nos presentamos en el Congreso, hicimos una especie de marcha, lo leímos en la puerta, no nos recibió nadie, pensamos que nadie nos había visto, pero el día siguiente ya se habían comunicado tanto del Senado como de diputados. Ingresó en ambas cámaras, ingresó tanto por Senado como por diputados. Hace muy poquito, esta cosa que pasaron recién de Inés, que es brillante la explicación que da el video. Su discurso dura 8 minutos y no tiene desperdicios, muy claro, transmite a la perfección el espíritu de este proyecto de ley. Se realizó un evento para presentar el proyecto de ley en Senado, pero también ingresó por diputados, por diversos bloques políticos, también demostrando que esto es un asunto de todos, ¿no? Y que trasciende las cuestiones políticas. La necesidad de capacitar a los docentes en discapacidad es evidente. Esto no implica, como explicaba Inés, ¿no?, querer sobrecargar de trabajo al docente, ni es contra el docente ni contra la educación especial tampoco. Claro. Hoy en nuestro país las familias pueden optar por la educación especial o la educación común con apoyos. Ahí está. Y ahí nos podrías explicar un poco más cómo es que no se... Porque a lo mejor, viste que a veces también, o muchas veces, ¿no?, los seres humanos rechazamos o criticamos cosas porque nos aparece el miedo, ¿no? Y debe haber muchos docentes que dicen, che, hoy con todo, no sé, las cuestiones burocráticas que a veces tenemos, con un montón de cosas que nos cargan, esto, ¿por qué no sería una carga más? A ver, ¿cómo les explicás vos, Romina, que en realidad va a ser una herramienta para que justamente sepan cómo actuar? Claro, en realidad, en primer punto, lo que tienen que saber los docentes es que tenemos tratados internacionales que establecen que Argentina tiene que lograr la educación inclusiva. Y para lograr la educación inclusiva hay que capacitarse y entender de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad y dejar de ver al niño con discapacidad como un problema. ¿Sí? En cuanto a que esto no va a ser una sobrecarga, en todas las jurisdicciones ya existen jornadas de perfeccionamiento docente, se la llaman a una jurisdicción, donde justamente se capacitan en otras temáticas. Bueno, dentro de ese horario se buscaría incorporar también módulos relacionados a la discapacidad y a diversos diagnósticos, porque el proyecto terminó siendo presentado por discapacidad y dificultades en el aprendizaje. Claro. El proyecto original que yo presenté decía discapacidad y neurodiversidad, pero en todo el trámite legislativo los proyectos también se negocian y se llegan a consensos con distintas comisiones, ¿no? El agente de educación pidió quitar la palabra neurodiversidad y agregar dificultades en el aprendizaje, y la explicación que me dieron me resultó lógica, coherente, que es también para abarcar a niños que no tengan un certificado de discapacidad, pero que están buscando un diagnóstico o todavía no hay un diagnóstico confirmado. Entonces los docentes tendrían herramientas para atender a toda la diversidad en el aula, ya sea que tenga una discapacidad acreditada por el Estado o que esté buscando un diagnóstico o tenga una dificultad en el aprendizaje. No se busca tampoco quitar los apoyos. Hoy el niño que va tiene una discapacidad en una escuela común
tiene apoyos, tiene un acompañante en algunas jurisdicciones, aparte del acompañante tiene una maestra de apoyo a la inclusión, que es quien se encarga del tema pedagógico, de adaptar la currícula, de preparar tarea específica para él. Tampoco se busca quitar eso, todo eso va a continuar, toda esta charla de si la escuela tiene que ser una y si es la maestra que está frente al grado la que tiene que abarcar todas estas cuestiones, no se da en este proyecto de ley. El proyecto de ley lo que busca solamente es brindar una capacitación, creemos la llave o la puerta para luego dar otras discusiones. Bien, a ver, y bueno, lo presentaron y ahora ¿cómo sigue? Bueno, ingresó, el evento que se hizo fue para presentar el ingresado en el Senado. Un proyecto de ley puede ingresar tanto por Cámara de Diputados como por Senado. De ahí pasará a las comisiones, donde en comisión va a ser revisado. Pueden hacer los aportes, todos los interesados, agrupaciones de la sociedad civil, ONG, asociaciones, fundaciones, etcétera. Ver si se modifica o no. De ahí tendrá un dictamen. Muchas veces los proyectos no salen de comisión, lo que se le llama se cajoneó o quedó cajoneado, y muchas veces, bueno, también puede pasar a recinto. Esperamos y se estima, o sea, por todo el trabajo que ya se estuvo haciendo, que este año pase a recinto y se tenga la media sanción. Claro. Porque hay conformidad de muchos legisladores. Es más, el que ingresó por diputados ingresó firmado por más de 20 legisladores. Claro, y son estos proyectos también, o no, estas iniciativas que por lo general no tienen esa grieta partidaria, ¿no? Que encuentran a veces consenso de todos. Así que, bueno, Romina, queríamos saber, ¿no?, un poco más, porque la verdad que nos pareció muy interesante y está buenísimo poder hablar de esto, porque es esto, ¿no? A veces muchas cosas vemos que se rechazan y no estamos viendo el sufrimiento de las familias, de los chicos. Y en realidad, ¿no?, lo que estás proponiendo, lo que se está proponiendo con este proyecto es que tengan las herramientas para que se sepa, ¿no?, cómo actuar y que realmente podamos estar en una sociedad donde estemos todos, ¿no?, donde ni siquiera tenga que existir la palabra inclusión, porque no sé quién incluye a quién cuando todos vivimos en el mismo mundo. Así que, Romina, te agradecemos mucho estos minutos aquí a Radio Universidad. Bueno, muchas gracias, muy amables. Ahí hablábamos con Romina Núñez, abogada y activista por los derechos de las personas con discapacidad, sobre este proyecto que se presentó, que tuvo una muy buena repercusión y bueno, ahora tiene que dar todos los pasos necesarios. Sí, hay que ver ahora, ¿no?, la importancia que le dan. No nos olvidemos que es un año político en el cual se juegan otro tipo de cosas, y más allá de que esto es fundamental, necesario, vital, muchas veces no es que se cajonean, pero queda siempre abajo en la pilita de abajo. Y bueno, pero con un media sanción no estaría mal, ¿eh? Y el año que viene vemos, si se puede convertir en ley, viste que todo tiene su proceso, pero lo importante de esto, ¿no? Por eso a veces cuando nos quieren vender que la política es una porquería, que no sirve, que son todos iguales, en realidad la política es esta herramienta que nos permite cambiar la realidad, y como sociedad también podemos hacer estas cosas, porque este es un proyecto que nació desde la sociedad, ¿no? Cuando hay una demanda, bueno, esto tiene un vehículo o un caminito institucional que puede convertirse en algo. Por eso es tan importante la democracia, incluso para aquellos, ¿no?, que la critican. Obviamente que es un sistema que se puede perfeccionar muchísimo más, pero la verdad que es el único que nos permite esto, ¿no?, poder expresarnos y también cambiar las cosas que realmente nos importan. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.